Listo, hermano. Muchas gracias, hermano. Buenas noches, hermanos. Permitan compartir pantalla. Está inhabilitada. No puede ser. Hermano, me dice que el anfitrión inhabilitó. Ya soy el anfitrión. Gracias, hermano. Perfecto. Muy bien. Entonces, díganme si ya pueden ver mi pantalla. Listo. Sí, hermano, ya. Perfecto. Muy bien, hermanos. Pues esta noche vamos a empezar con un nuevo curso acerca de los fundamentos para una enseñanza efectiva. Este curso, hermanos, a mí me recordó bastante uno que tuvimos muy al principio, que era las 13 leyes de la enseñanza, hermanos. Muchos de los principios que ya vimos anteriormente, pues se van a estar replicando un poquito aquí, pero el enfoque que van a manejar bueno, es una presentadora, es una maestra la que da la clase. Su enfoque va más orientado hacia escuelas formales, hacia profesores que están al frente de algún grupo. Ella personalmente pues tiene experiencia con grupos de lo que sería un nivel como medio superior y bueno, nos comparte parte de su experiencia y también nos introduce un poco hacia este nuevo tema. Los fundamentos para una enseñanza efectiva, hermanos, en realidad es un curso bastante dinámico, bastante pedagógico en el sentido de que va a tener discusiones, hermano. Este curso trae como que al final de cada cierto número de lecciones, trae alguna discusión interesante. La que a mí me tocó observar fue entre la profesora y el doctor Perry. Y bueno, más adelante vamos a comenzar a ver esto. Eh, la sesión, hermanos, va a ser un poquito corta con respecto a lo que yo traigo, porque en realidad solamente es la introducción y es la lección uno. Entonces, me gustaría que más bien la enriqueciéramos con participaciones, hermanos. Yo aquí tengo la forma de ver a quién tiene levantada la manita para poder, pues darle la palabra y ahí complementar algún punto. Entonces, no me quiero tardar tanto en lo que yo vaya a tener que decir, sino que me gustaría, pues, tener esa participación, hermanos. Entonces, vamos a comenzar. El curso se llama Fundamentos para una enseñanza efectiva y justamente pues vamos a empezar con lo fundamental. Queridos hermanos, traigo para ustedes nuestro momento de meditación. Yo lo he sacado de un libro muy interesante que de hecho está editado por Porrúa. Es este que se llama La vida intelectual y el trabajo intelectual. Es un libro que ya se ha recomendado antes en los cursos, hermanos. En esta ocasión, nuestra meditación pertenece a la segunda parte del libro. De hecho, son dos libros, o sea, es una obra de dos autores, dos libros distintos que abordan un tema en común. Y bueno, yo tomé un fragmento, hermanos, de la introducción del segundo libro, que se llama El trabajo intelectual. Este segundo libro está escrito por Jean Guiton, que es un filósofo francés del siglo, me parece que del siglo XX, hermanos. Y aquí el texto que yo escogí me pareció bastante apropiado para poder introducir las ideas principales que vamos a estar revisando en este material. Entonces, hermanos, no sé si alguno de ustedes me ayude a dar lectura, que pueda levantar la manita y si no, yo lo escribo, yo lo asigno aquí directamente, hermanos. Solamente es para leer este párrafo y enseguida a Mariana le va. Adelante, hermana Mariana. Muchas gracias. Hola, hermano, buenas noches. Momento escolé. La insatisfacción con respecto a la pedagogía de nuestra infancia es un sentimiento honorable y necesario. Una pedagogía perfecta carecería de valor para formar un hombre, el cual necesita para alcanzar su talla intelectual que se sea con él hábil y torpe a la vez. ¿Será el vicio de una educación sistemática no producir sino un hombre niño, como lo son a menudo los príncipes, como quizá era Emilio? Demos, pues, gracias al cielo por los defectos y las lagunas de nuestros primeros maestros, sin las cuales no hubiéramos dispuesto de ningún material refractario. El, el contraste es la condición de una experiencia original. Un maestro nos instruye por lo que nos da, nos excita por lo que le falta. ¿Qué es lo que nos incita a ser nuestro propio maestro interior?
Muchas gracias por tu lectura, hermana. Queridos hermanos, voy a dejar el texto aquí algunos momentos para que podamos reflexionar sobre él, podamos leerlo y yo creo que no sé, o sea, en un minuto y medio, me gustaría que tuviéramos algún tipo de preguntas y respuestas, de comentarios, de algunas observaciones que hayamos visto en este fragmento. Entonces, dejo tiempo, hermanos, para que lo observemos, lo leamos, extraigamos algunas de las ideas y podamos comentar. Listo, hermanos. Perdón si le moví un poco a las diapositivas. Eh, Hermanos, no sé de lo que pudieron escuchar ahorita con la lectura de la hermana Mariana o lo que pudieron leer en este ratito. Si alguno quisiera comentar algo para que podamos empezar a discutir lo que nos dice este texto. Digo, hay algunos aquí conceptos interesantes. Se habla acerca de la pedagogía, que es algo que ya hemos visitado antes. Se habla también de los maestros, se habla de la experiencia, eh, se habla de la infancia, hermanos. Entonces, no sé si alguno quisiera introducir un comentario para poder dialogarlo. Adelante, hermano. Hermano Paco Guarida. Gracias, hermano. Pues de entrada más bien me genera dudas. Yo no he tenido oportunidad de leer esta obra y, por ejemplo, como hace el contexto, veo que hace la referencia a este personaje Emilio. Parece ser que es alguien en autoridad y en quien se muestra como un ejemplo en donde quizás se dio este ejemplo que da él de educación sistemática, porque no alcanzo a percibir si esa educación sistemática es algo malo en sí, y, o qué es o sea, no me queda muy claro justamente si más bien la crítica es a decir que cuando se busca una educación perfecta, al contrario, lo que se tiene es un resultado mediocre. Creo que así me parece entenderlo, pero no sé si va por ahí. Gracias por el comentario, hermano. Sí, justamente me atreví a poner un párrafo un poquito fuera de contexto, justamente para generar este tipo de percepciones, hermano.
Aquí el autor está refiriéndose a Emilio, que es una obra de Juan Jacobo Rousseau. Es un tratado acerca de la educación que se llama Emilio o de la educación. Y bueno, nada más para contextualizar un poco a este autor que yo estoy citando, a Jean Guiton, él es un autor más alineado con la educación clásica, mientras que Juan Jacobo Rousseau pues tiene todo este contexto de ilustración y en su afán por querer sistematizar la educación de una manera que se podría llamar un poquito artificial, entonces se le hace esta crítica, ¿no? De parte de Jean Guiton. Pero de hecho el comentario que hace, hermano, es acertado, o sea, esto hace mención más en forma de crítica en la búsqueda de esa pedagogía perfecta, ¿no? Entonces, más o menos el punto que está tratando de tocar aquí el autor es cómo para tener, vaya, un desarrollo correcto de la vida intelectual de cualquier estudiante, pues es necesario como que existe este contraste entre la perfección y la imperfección. O sea, bueno, ahorita me gustaría que abundáramos más sobre ello, pero va por ahí el comentario, hermano, que si pretendemos como, este, que una pedagogía perfecta no va a tener ese valor de retar al niño, al estudiante, porque en un sentido estaría dependiendo enteramente del maestro y de la perfección con la que éste le enseña, hermano. Entonces, no Sí, sé si esto ayuda, hermano, como para que comente algo más o si sí, alguien me gustó participa. cómo lo usaste la palabra artificial. Creo que ahí sería ese privar de que de que somos seres humanos enseñando a otros seres humanos y a la hora de querer automatizar. Creo que esa es la parte, el sistemática habla, creo, me suena como a ese en serie, ¿no? Hacer una educación en serie, todo sistematizarlo, todo igual, entonces pues ya, se diluye, se pierde realmente lo que es la educación, que es es que es algo humano, es algo único. Yo creo que ahí es a donde probablemente termina llegando el contraste de esta perspectiva ilustrada a la perspectiva clásica, ¿no? Correcto, hermano, sí. Sí, por ahí va la idea, creo que la abordó muy bien. Se trata va por ahí, hermano. Hasta donde yo entiendo, ¿verdad? Hermanos, no sé si alguien más quiera comentar algo, o también si hay alguna, no sé, algo que no se entiende muy bien. Creo que son varios párrafos, entonces puede haber también alguna confusión, alguna duda. Se trata pues, de comentar, hermanos, de tener algo que discutir por aquí. Adelante, hermana Lucero. Gracias, hermano. Pues sí, también digo, tomando en cuenta el título del libro, el trabajo intelectual, y la primera frase que dice que es honorable estar insatisfecho con respecto a la pedagogía de tu infancia y es necesario, pues veo como esa necesidad de que para que uno ahonde un poco más como en un trabajo intelectual, en un reflexionar, en un experienciar, en un hacer tuyo el conocimiento, lo que vas aprendiendo, lo que vas descubriendo, pues tienes no que quedarte con lo que te dieron, ¿no? Sino, como dice, nos excita por lo que le falta, que es lo que nos incita a ser nuestro propio maestro interior. O sea, tiene que haber esas ganas de esa experiencia original, ¿no? Que uno empiece a descubrir, a pensar, a meditar, a hacer tuyo lo que vas aprendiendo, que es lo que finalmente con esta educación sistemática se ha perdido mucho, totalmente a lo mejor, en los niños ahora ya pues reciben lo que se les da y ahí está bien, ¿no? Ya se carece de un investigar, de un generar, de un ellos mismos buscar su propio razonamiento, ¿no?
Entonces sí, eso es lo que me llamó la atención, hermano. Muchas gracias, hermana. Sí, muy atinado comentario. Aquí hablando acerca de la insatisfacción, o sea, yo creo que también eso am, es una motivación para nosotros que ya recibimos una educación antes, pero que tenemos esa oportunidad de reinventarnos, ¿no? Y de poder como abriendo nuestra curiosidad a lo que falta. Justo lo que comenta usted, hermana, o sea, en realidad muchos de nosotros crecimos bajo el paradigma de que, por ejemplo, yo soy licenciado en negocios internacionales y eso es lo que soy y eso es lo que aprendí y ese es mi campo de operación, pero, o sea, la mente humana es tan rica, hermanos, o sea, es tan compleja que en realidad tenemos oportunidad de al estar insatisfechos con aquello que se supone que recibimos en un momento, aún así tenemos oportunidad de seguir contrastando y de seguir aprendiendo. Adelante, hermanos Jaime y Patti. Perdón, no había visto la mano. Sí, no te preocupes, hermano. Buenas noches a todos. Pues nada más compartir como experiencia personal. Yo me dedico a la materia que peor aprendí en la carrera. Una vez saliendo de un examen con una insatisfacción muy tremenda, eso me motivó a estudiar y hoy me dedico a eso, hermanos. Digo, no sé, ahorita que estoy leyendo esto, digo, pues tiene sentido porque sí fue como un punto de reto y bueno, solamente quería compartirlo, hermano. Gracias, hermano. ¿A qué te dedicas, hermano? Perdón. Soy abogado, soy abogado. Eh, Me dedico a la materia penal. Hay varias materias en el derecho, pero la materia penal fue la que peor aprendí en la carrera. Hoy me dedico a eso. El Señor me mostró ahí un área de oportunidad y un llamado también. Pero fue precisamente por un muy, muy, muy mal maestro, quizá el peor maestro que tuve en la carrera, que Dios usó para poderme dedicar a ello. Excelente, hermano. Gracias por la aportación. Justamente, hermanos, yo creo que, bueno, ya no sé si alguien más quiera comentar, ya sea con alguna experiencia, alguna observación o algo, sino para... Adelante, hermanos. Está Mir. Eh, herm- Sí, buenas noches. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches. Pues nada más permíteme, porque aquí hay eco y no escucho bien. Ya. Pues nada más es básicamente para mí lo que han comentado los demás hermanos. Y mi comentario más bien es hacia que esa misma insatisfacción nos invita o nos reta a mejorar a nosotros mismos, a buscar esos caminos y ser de alguna forma más prácticos y sentir, no nada más quedarnos en lo que es lo que ya se nos estableció, sino buscamos, como lo estamos sintiendo o como lo estamos experimentando, esa misma experiencia la transmitimos, en este caso, a nuestros hijos y ellos lo toman de una manera más vivencial, ¿no? Porque no es, y ellos mismos también tienen su propia forma de tomar esa enseñanza, ¿no? O sea, hacerla propia. Y de alguna forma cuando ya está instituido, pues no pasamos de ahí, pero es de lo que se trata, el ir experimentando, sintiéndola, viviéndola y sobre todo en observación y en la práctica, buscar esos resultados, ¿no? No sé si me di a entender o filosofé demasiado. Sí, yo le entendí muy bien, hermana, y es un gran punto, ¿no? Yo creo que hablando acerca de la asimilación del conocimiento de cada quien, ¿no? O sea, entendiendo que los niños mismos no son como, en algún curso se ponía el ejemplo, ¿no? De que no son como jarrones que les vacías la información y se llena y ahí queda, ¿no? Sino que más bien es algo que ellos mismos, obviamente por medio y con la ayuda de los maestros, ellos mismos tienen que formar ese conocimiento y ellos mismos tienen que asimilarlo, ¿no? Entonces, si pretendemos que, pues que todo está ya cuadrado, que todos los niños tienen que aprender lo mismo de la misma manera
y no dejamos lugar a esa experiencia personal de cada quien, donde el estudiante se forma su propio criterio basado en la experiencia y en el conocimiento y en el contraste y en la tesis, en la antítesis, etcétera, pues en realidad no se está logrando la educación, ¿no? Yo eso lo entendí más o menos, hermano. Entonces, es un buen punto y va alineado justamente con lo que vamos a tratar el día de hoy. Hermanos, si nadie más tiene comentario, entonces permítanme moverme a partir de este pensamiento para poder empezar con los temas que vamos a ver en el curso. Escogí este fragmento, hermanos, porque nos habla del maestro, porque está hablando aquí de que el maestro nos instruye por lo que nos da y nos excita por lo que por lo que le falta, pero también nos habla del alumno, o sea, nos habla de aquel que está insatisfecho con respecto a la pedagogía de su infancia. Nosotros, queridos hermanos, somos tanto maestro como también alumno, ¿no? Entonces, en un sentido, este texto nos habla por ambas vías y podemos, por un lado, saber que, bueno, si esa insatisfacción está vigente en nuestra vida intelectual, pues no hay por qué desanimarse, sino más bien hay que aprovecharla para poder, pues justamente lo que nos comentaba el hermano Jaime, ¿no? O sea, ese puede ser un catalizador para poder verdaderamente desempeñar nuestra vocación y ponernos a investigar y a dirimir esos detalles que en un momento no pudimos entender. Eso por un lado, pero por el otro, hermanos, el hecho de que los alumnos tengan maestros imperfectos que no les pueden dar todo el cúmulo de conocimientos, sino que es necesario que tengan fallas y que justamente gracias a estas fallas los alumnos gestionan su propio conocimiento. Eso también es un aliciente para nosotros como maestros, porque implica que no tenemos que saberlo todo el tiempo y que no tenemos que ser perfectos, ¿no? Entonces me introduzco, hermanos, a la siguiente lámina, porque lo que vamos a hablar en primer lugar en este curso que se llama Fundamentos para una enseñanza efectiva, vamos a empezar con los principios fundacionales acerca de cómo surge una enseñanza efectiva. Y les digo, si en realidad nos vamos a remitir a muchos temas que ya vimos, sobre todo en el curso de las leyes del aprendizaje. Aquí nos va a dividir en dos principios fundamentales acerca pues, de lo que implica una enseñanza correcta, ¿no? Entonces, lo primero que nos dice es que hemos de partir desde una antropología correcta. Y esta antropología correcta, pues ahora sí que tiene dos caras, ¿no? En primer lugar, tiene al maestro, que es un ser humano, un hombre creado a imagen y semejanza de Dios, con una naturaleza caída, pero también tiene al alumno. Y el alumno también es un ser creado a imagen y semejanza de Dios y también posee una naturaleza caída. Lo que este curso está diciendo de entrada, y lo asume, hermanos, porque dice, es que esto es una asunción, esto no se puede debatir, o tal vez este no es el momento para debatirlo, pero dice, debemos de partir desde la realidad de que estamos creados a imagen de Dios, pero que al mismo tiempo, pues tenemos y cargamos nosotros una naturaleza caída, ¿no? Entonces eso es fundamental para poder iniciar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Es necesario reconocer esta realidad, hermanos, lidiar con esta realidad por los medios que sea necesario y finalmente, pues, estar todo el tiempo conscientes de esto, ¿no? Creados imagen y semejanza de Dios implica muchas cosas, entre ellos implica que pues somos seres que tienen esa capacidad de perfeccionamiento, o sea que Dios ha implantado en nosotros esa búsqueda por la eternidad, esa hambre por entender y por conocer el orden creado, pero al mismo tiempo esa naturaleza caída también tiene implicaciones que muchas veces afectan las propias cualidades pues de la psique, ¿no? O sea, del pensamiento y del aprendizaje. Entonces, hermanos, nos va a hablar entonces acerca de que hay algunas formas de abordar esta antropología desde el punto de vista del maestro y nos va a retratar tres modelos de docente o tres modelos de maestro o de profesor, ¿no? Entonces, lo vamos a delinear aquí, hermanos, son tres diferentes. Nos dice que algunos modelos de docente son el dispensador, el facilitador y el maestro. Voy a describirlos brevemente, hermanos, porque en esto se va a basar prácticamente nuestras preguntas de discusión y toda la dinámica que sigue, ¿no? Entonces, el modelo de docente llamado dispensador
es aquel modelo que está más centrado en el maestro y por lo tanto más limitado al conocimiento que pueda otorgar o no otorgar el maestro, ¿no? Ese modelo de dispensador va a tener que exprimir lo máximo que se pueda las capacidades intelectuales del maestro, porque prácticamente todo el conocimiento que el alumno reciba va a depender enteramente de que el maestro se lo dispense. Regresando un poquito a nuestro momento escolar, yo aquí, por ejemplo, si el autor estuviera hablando de un maestro de tipo dispensador, pues ciertamente ese maestro, hablando en el contexto de esta reflexión, ese maestro no estaría cumpliendo con su labor porque está dejando lagunas en el niño, ¿no? O sea, aquí dice que le faltan cosas. Bueno, un maestro que es enteramente dispensador tiene por cometido que no le falte información. O sea, que el niño reciba todo y de la forma más perfecta posible. Como podremos ya notar, pues este modelo va a ser muy desgastante, hermanos, para cualquier maestro. Y yo creo que a menos que sea el Señor Jesús, o sea, ningún maestro va a tener la totalidad del conocimiento y de la sabiduría para poder dispensarla en su forma plena. En segundo lugar, nos va a hablar del modelo de tipo facilitador. El facilitador es un maestro que considera que todo se encuentra en el estudiante. Es decir, que el estudiante tiene esa cualidad y esa capacidad de poder, pues casi guiado por medio de su propia curiosidad y de su propia iniciativa, buscar el conocimiento que el maestro solamente va a facilitarle. Es decir, que el niño tiene la intención de aprender, se asume que el niño va a tener, que el alumno va a tener la intención de conocer el mundo que le rodea y la tarea del maestro va a consistir únicamente en facilitar las herramientas para que el alumno se sirva solo. El modelo de facilitador es un modelo en el cual el alumno tiene esa hambre y el maestro solamente le va a decir dónde encuentra el alimento. Entonces, como podemos ver, pues este modelo se centra por completo en el estudiante. Aquí la carga y el peso de la investigación está en el estudiante. El maestro solamente funge como aquel que acerca la herramienta al estudiante, al alumno, pero él se tiene que servir, ¿no? Es un modelo de autoservicio desde el punto de vista del estudiante. En tercer lugar, la ponente nos da un tercer concepto a la que ella llama master en inglés, que yo traduje pues como maestro en realidad, pero aquí la connotación que lleva es más bien esta dinámica que existe entre maestro y aprendiz, que es una dinámica pues más bien perteneciente a los oficios, ¿no? Entonces aquí nos ponía, la ponente nos pone un ejemplo y decía, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre en un taller de reparación de zapatos? Bueno, pues está el maestro, está el que se encarga ahí de mantener el taller y está haciendo su labor, pero él tiene aprendices o tiene un aprendiz. Entonces lo que ocurre en ese taller es que el maestro pues toma el zapato, lo repara y luego le da un segundo zapato al aprendiz y él tiene que replicar aquello que ha visto en su maestro. Entonces, este modelo, como podemos ya notar más o menos, es un tipo de mezcla entre el modelo de dispensador y el modelo de facilitador. O sea, este modelo implica que existe una relación, que existe un trabajo en conjunto, una sinergia entre el maestro que va a dispensar en un sentido el conocimiento y el maestro que va a facilitar la forma de que ese conocimiento dispensado sea asimilado por el estudiante, pero el propio estudiante replique lo que está aprendiendo, de modo que él pueda ser el, el gestor de su propio conocimiento. No sé si ahí los revolví un poquito con los términos. Ahorita vamos a tener alguna pregunta de discusión respecto a esto. Entonces, hermanos, básicamente lo que regreso siempre a la frase de discusión porque creo que hace eh, hace un buen ejemplo, ¿no? De este concepto de maestro-aprendiz. Cuando estamos hablando acerca de que un maestro nos instruye por lo que nos da, pero nos excita por lo que nos falta, se está hablando de que el alumno va a poner en práctica aquello que está aprendiendo y por lo tanto va a poder notar algunas lagunas tal vez en el proceso en el cual su maestro le dio la información. Y esto no tiene nada que ver con tener un espíritu
pues altivo del alumno en contra del maestro, no, simplemente tiene que ver con el hecho de que si yo estoy recibiendo la información de otra persona, esa persona ha asimilado esa información de una manera diferente a como yo la podría asimilar. Entonces, en ese proceso en el que alguien me dice, bueno, 2 más 2 es igual a 4, pero esa persona ha tenido que comprobar esa operación por medio tal vez de utilizar 2 naranjas y 2 manzanas, bueno, tal vez yo hubiera comprobado la operación de una manera diferente. Entonces, en ese proceso donde la información es trasladada de una mente a la otra, el alumno tiene ahí la iniciativa y la necesidad de poder adaptar el procedimiento de comunicación de información a su propia personalidad y a su propio estilo de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, hermanos, es cuando nosotros podemos decir que necesitamos que los maestros no sean perfectos, que los maestros no tengan la totalidad de la información, la totalidad de la verdad, como para que nosotros seamos estimulados a esa propia búsqueda. Y es ahí donde se da la relación de maestro y de aprendiz. Hermanos, antes de pasar a la siguiente lámina, que en realidad son muy poquitas, no sé si a alguien no le queda claro lo que traté de explicar aquí. De esto va a depender mucho las preguntas de discusión, hermanos. Entonces, si alguien por alguna razón no quedó claro lo que dije, porque creo que me enredé un poco, levante la manita y ahorita lo explicamos. Adelante, hermano. Hermano, una pregunta. Bueno, ¿estos modelos son uno mejor que el otro o es más bien uno es más pertinente dependiendo de la situación o del alumno? ¿O qué concepto debemos tener de estos tres modelos? Excelente pregunta, hermano. El propósito que tiene la ponente para dar los 3 modelos es que nosotros escojamos en qué momento determinado vamos a asimilar el papel de cada uno. O sea, los 3 modelos son enteramente válidos, pero han de ser operados dependiendo pues, de un contexto, de un momento específico, de una situación, de un alumno, etcétera, ¿no? Entonces, los 3 son funcionales, hermano, los 3 tienen su razón de ser, los 3 son útiles, pero han de administrarse de forma diferente dependiendo el momento, la persona y el contenido, ¿no? Entonces, sí, hermano, o sea, no hay como un orden, no hay como una jerarquía, no hay como un orden de cuál es mejor que el otro, porque ciertamente todos tienen cierta validez y todos tienen un punto a favor, ¿no? Y varios puntos en contra. Bueno, en realidad voy a hablar un poco de la perspectiva que da la autora y ella aboga más por el modelo de maestro porque dice que este está conjugando el dispensador y el facilitador. Entonces ella dice que esa es la forma más ideal, pero en realidad todos tienen puntos a favor, hermano. Muchas gracias, hermano. Gracias a ti, hermano. De hecho, ahorita en las preguntas de discusión justo vamos a abordar un poquito más esa cuestión. Muy bien, hermanos. Entonces, voy a continuar. Se nos dice también, digo, ya tomando en cuenta los modelos de docente, vamos a hablar acerca del alumno, ¿no? Porque finalmente, pues la antropología es tanto del docente como del alumno. Nos dice aquí que algunos principios fundamentales que debemos de tener en cuenta respecto a los alumnos, pues es, en resumidas cuentas, es saber que ellos son personas completas, ¿no? O sea, que son seres humanos completos, constituidos de un cuerpo físico, de emociones, de una vida en sociedad y también de una familia. Entonces, hablando acerca del alumno, la manera antropológicamente correcta de verlo es como un ser humano que es constituido por un cuerpo y por un alma. Yo creo que esto es un concepto, es una temática que ya hemos abordado varias veces a lo largo de estos cursos, pero pues vale la pena refrescarlo y tenerlo nuevamente presente. Los alumnos tienen cuerpos físicos. ¿Qué implicaciones prácticas puede tener eso? Bueno, que a veces la alimentación va a ser necesaria para que el alumno tenga un nivel de concentración óptimo en una lección, ¿no? ¿Los alumnos tienen emociones? Bueno, pues eso significa que tienen ciertos afectos, ciertas motivaciones, ciertos estados de ánimo que por supuesto van a tener una repercusión en el proceso de aprendizaje y no podemos ignorarlos. ¿Los alumnos tienen vida en sociedad? Aquí el ejemplo que da la profesora
que les digo, va orientado más a una escuela formal, es que pues los alumnos tienen amistades, ¿no? Dentro de la escuela, entonces, dentro del salón de clases. Entonces uno tiene que discernir también ese tipo de relaciones para poder ahí tomar ciertas decisiones que puedan ayudar a mejorar mejor, pero a mejorar el proceso de aprendizaje del alumno, perdón. Y los alumnos tienen familia. El punto aquí que daba ella era que, bueno, que no debemos de saltarnos la autoridad de los padres, ¿no? O sea, ella está hablando desde la perspectiva de una profesora, como les comento, o sea, desde un salón de clases, y es necesario entonces apuntar que los profesores no deben de asumir el papel de los padres y deben de tomarlos en cuenta y deben de tener una comunicación muy estrecha con los padres de sus alumnos. Yo creo, hermanos, que en nuestro contexto particular, pues aquí el papel del padre y del profesor pues viene a ser intercambiable, entonces aquí pues vale la pena tenerlo en consideración, pero no es, vaya, el enfoque de la profesora pues es un poquito diferente. Eh, bueno, ya vamos a empezar a las preguntas de discusión, hermanos. Yo creo que el tiempo se está yendo bastante rápido, entonces es un excelente momento para hacerlo. La pregunta de discusión número 1 que nos está dejando aquí la lección es justamente, pues, viene muy de la mano con lo que el hermano estaba preguntando. Y dice, ¿hacia qué modelo de docente tenemos nosotros mayor tendencia? Nosotros como, pues, como maestros o como padres o como educadores, ¿no? O sea, ¿hacia qué modelo tenemos mayor tendencia? ¿Tendemos más a ser dispensadores, a ser facilitadores o a asumir un papel de maestro aprendiz? Es decir, un papel en donde el maestro da la lección, pero espera una réplica del alumno donde él mismo interactúe con la realidad que se está abordando. Y pues la segunda pregunta está muy ligada a esta, y es ¿por qué creen que sea así? Aquí me gustaría escucharlos, hermanos. O sea, ustedes, ¿cómo evaluarían su tendencia respecto a estos tres modelos de educador? ¿A cuál creen que tienden más? ¿Por qué? Me gustaría aquí escucharlos, hermanos, y que lo podamos discutir en conjunto. Adelante, hermano Paco, y después hermana Miros. Ah, bueno, es que no participaban yo y para que se animen. Pero bueno, yo creo que, este, eh, pues sí, ciertamente tiene mucho que ver con la personalidad. Sin embargo, como que sí hemos sido enseñados que el modo dispensador pudiera ser el mejor o más efectivo, o finalmente creemos que aprender es transmitir información, entonces como que queremos ser dispensadores. Y interesantemente, creo que la modernidad nos está llevando ahora al otro extremo, como veniéndolo como lo mejor, que es la parte del facilitador, que también, como tú dices, tiene lo suyo, pero sobre todo da mucha libertad ahí a los alumnos, y entonces se ha visto mucho énfasis de todo este como coaching, en donde ya prácticamente no hay una dirección, y todo termina yéndose hacia donde uno está, o la persona o el alumno está queriendo ir, o sus curiosidades o su intuición le dice. Y creo que es el otro extremo, que puede haber un momento en donde eso sea válido, donde realmente la persona tiene a su acceso la respuesta, pero incluso el facilitador debería tener el rumbo claro, y más bien saber que el alumno no lo tiene, pero no lo ha visto, ¿no? Entonces, creo que, pues en este caso, creo que a mí lo que más me sucede, creo que sí es un poquito ser dispensadores, como ese creer que dar el concepto va a dar el conocimiento, y después cuando no lo entendieron, "Ay, pero ¿por qué si ya te había dicho, no?" Pero pues bueno, ahí andamos corrigiendo los vicios. Gracias, hermano. Antes de darle la palabra, hermano Miros, para interactuar un poquito con la respuesta del hermano. Hermano, ¿usted qué comentario positivo daría acerca del facilitador? Porque entiendo más que la tendencia es hacia el dispensador, pero se reconoce que el facilitador tiene lo suyo, ¿no? Entonces, o ¿qué comentario daría acerca de ello, hermano? O sea, ¿en qué se podría un dispensador facilitar un poco
para ciertos contextos, hermano. Usted que tiene a sus pequeños, ¿en qué circunstancias es mejor ser un facilitador? Bueno, pues yo creo que cuando no son pequeños sería lo más lógico, cuando el alumno ya tiene una estructura intelectual, mental, domina el lenguaje, domina muchas cosas y está interesado, es alguien, por ejemplo, nosotros aquí estamos interesados en lo que se está hablando, nos conectamos para estar aquí, entonces nos puede servir la información, tenemos un punto de partida como para que se pueda entender. Entonces, si se vaciara solamente la información, especialmente técnica, simplemente es algo nuevo que quizás yo lo tomo y ya lo puedo, eso no lo sabía. Entonces, tomo nota y ahora lo sé, es datos, ¿no? Que me van a ayudar. Entonces, cuando sea algo así muy de datos, de información, con una audiencia que está interesada en el tema, creo que es donde se puede aprovechar y puede ser más rápido porque uno va al grano, digámoslo así, ¿no? Pero en la medida en la que esos aspectos no están, creo que cuando son chiquitos, cuando uno no está muy interesado o no sabe si le interesa, o cuando son materias en las cuales realmente hasta que no lo haces o lo ejecutas, puedes trasladarlo o bajarlo de lo etéreo o de lo conceptual a lo tangible, es ahí donde no funciona, creo. Muchas gracias, hermano. Adelante, hermana Miros. Sí, pues más bien conmigo ha sido, bueno, dice, ¿hacia qué modelo de docente tiene mayor tendencia? Conmigo puede ser más bien por etapas y también intercaladas. Por ejemplo, cuando iniciamos la escuela en casa, como era lo que es preescolar y parte de la primaria o mucho de la primaria, fue de alguna forma, sí me escucha, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, Ah, ok, Sí, hermano. perdón. En los primeros tiempos de la escuela fue más bien dispensador, o sea, el modelo que yo utilicé fue dispensador porque de alguna forma yo estaba más relacionada con esa o traía esa tendencia de la misma escuela que yo llevé, ¿no? Este, ya en los tiempos de primaria secundaria, por así decirlo, o sea, ya primaria eh, alta, por así decirlo, pues ya se empezó a dar más lo que es el facilitador, porque de alguna forma ella tenía más cuestionamientos, le gustaba algo y trabajábamos algún tema en el cual ella investigaba, ella, de alguna forma, este, la, la ayudaba, pero ella realizaba el tema de su interés, por así decirlo, ¿no? O sea, era llegar a que ella misma comprobara lo que estaba buscando o el tema, ¿sí? Por ejemplo, pues en ciertos temas de ciencias, ¿no? Y lo que es el maestro, o sea, el punto número 3, lo hemos llevado, más bien, bueno, en este caso, yo más bien a lo que es ahora sí como se dice, o sea, en lo técnicamente o en la vida diaria, por ejemplo, hasta a la hora de hacer alguna comida o algo en la cocina, pues básicamente, este, pues se va enseñando y nos vamos mutuamente, nos, o sea, es como un tipo más de compañerismo, pero a la vez, no sé cómo decirlo, pero como no corrección, pero apoyándola a que llegue a su objetivo. O sea, ir puliendo de alguna forma, no sé si me doy a entender. Pues básicamente es lo que en mi caso hemos experimentado. Y sí, en un principio pues fue básicamente lo que es ser dispensador, ¿no? Y a medida que va creciendo, que va creciendo, pues ya utilizamos también facilitador y maestro en nuestro caso y pues realmente pues nos vamos eh, eh, este,
experimentando, incluso hay algunos temas que se manejaron en un principio de una manera y ahorita reforzándolos nos damos cuenta que son diferentes, que es de alguna forma ir, no corrigiendo, pero es, es diferente la forma en que se ve ahora, tanto de su parte como de la mía, no sé, sería todo. Muchas gracias, hermana. Ok, yo noto, hermanos, gracias por los dos comentarios. Me gustaría sintetizarlos en algo que noté en ambos. Parece que, por lo que yo entendí, ustedes lo ven como más bien por etapas, o sea, consideran que se dispensa la educación cuando el niño está pequeñito, o sea, que no tiene criterio, obviamente, y después se facilita ya cuando está encarrilado en un sentido, pues, hacia lo que ya se le dispensó. Y después viene la etapa del maestro aprendiz. O sea, yo vi como yo vi como es que coincidieron en eso, ¿no? O sea, manejaron como si fueran tres etapas. Yo aquí quiero preguntar algo, hermanos, porque estaba pensando en los conceptos de educación gimnástica y educación musical que en algún momento vimos. ¿Ustedes no consideran que en una etapa muy temprana de la niñez somos más bien facilitadores y inmediatamente después como que empezamos a ser dispensadores? O sea, no sé si ustedes puedan ver ese aspecto facilitador, por ejemplo, ¿no? Respecto a lo que hablábamos al escolé, ¿no? O sea, al niño se le pone la pieza enfrente y él tiene interacción con ella por medio de sus sentidos, por medio de lo sensorial, y entonces él mismo tiene un aprendizaje que se la llamaría un aprendizaje poético, ¿no? O sea, y ya después tú le dices, ah, mira, esto es dispensas, ¿no? O sea, esto es esto, pero de inicio no consideran que hay una fase facilitadora respecto a la educación musical y gimnástica. Adelante, hermano Paco, y después hermana Miros. Eh, Creo que sí es se podría argumentar algo así, porque creo que de cualquier manera no es que en cada materia y en cada momento sea como muy es 100% siempre lo mismo, sino que incluso en la misma etapa del niño, creo que se puede variar también dependiendo de lo que se está dando. Creo que hay conceptos muy duros que a veces no es necesario que los niños lo entiendan, sino que lo aprendan, lo memoricen rudimentos. Este, que en ese sentido podríamos argumentar que es o relacionarlo con la parte dispensadora, pero yo lo que creo que en términos generales el modo que tiende a ser más efectivo siempre creo que especialmente con los pequeños, tiende a ser el maestro aprendiz porque es en el que eh, se mantiene un nivel de control de la dirección de la enseñanza por parte del maestro que todavía es importante, que en el dispensador es total, pero en el maestro aprendiz sigue siendo gobernado el proceso por el maestro, pero hay mucha interacción y mucho envolvimiento, que es algo que necesitan bastante los niños en un principio. Pero si queremos argumentar en el sentido de decir, bueno, este, hay muchas cosas que el niño ahorita no sabe bien cómo las va a usar, pero las va a necesitar y vamos a entrar, por ejemplo, en la repetición, las canciones y ese tipo de cosas que se usan para darles esos rudimentos para que ya los tengan y luego cuando los ocupen digan, ah, mira, qué bueno, ya lo tengo, ya me lo... sí podríamos, yo creo que argumentarlo de esa forma también. Gracias por el agregado, hermano. Hermana Miros, creo que también levantó la mano. Sí, pues básicamente yo creo que se llevan de todo un poco en cualquier etapa, nada más que en algunos casos es más dominante una que otra, ¿no? Un modelo que otro. En mi caso, yo utilicé más el dispensador porque es el que sabía en un principio, ¿no? O sea, es de lo que venía yo, o sea, de ahí yo puedo sacar muchas cosas que ahorita yo no pienso igual, ¿no?
pero es lo que hice en su momento porque era de alguna forma lo que yo tenía, lo que yo había experimentado, más lo que estaba aprendiendo con las lecturas, el aprendizaje de educación, etcétera. Pero sí tendí más a eso por esa situación. Más, ¿qué se me hace ahora? Pues se me hace, como decía Paco, de alguna forma el maestro, el aprender, el aprender, perdón, el modelar, el aprendiz, perdón, el modelar es muy importante, ¿no? Y también se ve en la etapa eh, de principios, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el niño va a ver muchas cosas de las cuales va a imitar, en este caso, de sus padres, ¿no? Y también después, cuando pasamos a un porcentaje más alto de lo que es el facilitador, es cuando, en este caso, ella misma lo pidió, o sea, en el sentido de, ¿y por qué esto? O este, el hacerse preguntas, básicamente, es cuando ella misma pidió un método más, o sea, de facilitador. Como a ella se interesa por las ciencias, pues ella ya empezó a buscar más información de todo tipo de, bueno, de lo que ella ocupaba o preguntaba, ¿no? Y pero en sí, yo creo que pues al final se llevan las tres, nada más que, o sea, dependiendo del momento, del momento, y no me refiero de la etapa, o sea, más bien del momento eh, que se está llevando, o sea, se está llevando, ¿no? O sea, o sea, en mi caso sí fue más primeramente dispensador, luego facilitador, y después el maestro aprendiz, por así decirlo, pero al final se llevan los tres y se siguen llevando, ¿no? O sea, nada más que posiblemente los porcentajes han variado, ¿no? Pero de alguna forma, el niño siempre está viendo, o nosotros como padres maestros modelamos algo, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, en la lectura, creo que eso a ella le ayudó. O sea, yo leía y ella me veía leer y después ella se inclinó también por la lectura. Pero de alguna forma, pues sí se lleva, en mi caso, llevamos los tres y lo seguimos llevando. Y pues sobre todo yo creo que el maestro aprendiz, pues a mí se me hace interesante, porque como lo veo yo, es práctica, aprendo algo y lo practico a la vez, que esto es muy importante, o sea, se queda más, ¿no? Desde mi punto de vista. Muchas gracias Lo por asimila más el niño. perdón. Sí, hermana, excelente. Sí, muchas gracias a ambos por complementar la respuesta. Tenemos una última pregunta, hermanos. Igual creo que estamos ya sobre tiempo, pero nos da oportunidad. Ya, tomando en cuenta lo que ya se comentó, ustedes, dentro de su experiencia, o sea, ¿cómo responden o cuál es o cómo han respondido cuando un estudiante, en este caso, pues un hijo, los cuestiona, ¿no? O sea, aquí tomando en cuenta lo que ya se dijo de cuando se dispensa el conocimiento, cuando se facilita, cuando se toma la dinámica de maestro-aprendiz. Me gustaría saber, hermanos, o sea, ¿cómo ha sido esa respuesta? ¿Cómo ha sido esa actitud? ¿Qué hace falta ahí? ¿Qué sería necesario crecer más? Etcétera. Cuando tenemos una cuestión de parte de un alumno o de parte de un hijo, ¿cómo respondemos cuando un estudiante nos cuestiona? ¿Qué opinan, hermanos? Adelante, hermanos Jaime y Pati. Sí, hermano. Yo creo que también la respuesta depende de cada modelo. Por ejemplo, es una carga, como bien dijiste, puede resultar desgastante el dispensador, porque cuando es uno dispensador y hace preguntas y no te las sabes, es un peso fuerte. En cambio, el facilitador, pues básicamente puedes hacerte, incluso el de maestro,
como en el facilitador estás propiciando y te enfocas en el estudiante y que a lo mejor él sea quien desarrolle respuestas o investigación, en la respuesta en la pregunta que él te pueda hacer, o hijo, o a lo mejor un estudiante, la reacción es más de interés, como es menos pesado. Incluso si no te la sabes, puedes decir, pues vamos a buscarla juntos, esta respuesta. Eso creo que se presta más en los dos modelos de facilitador y de maestro. Creo que no se presta tanto en la de dispensador, o es un poquito más complicado por el tipo de rol que se toma como dispensador. Y aprovechando tantito de la pregunta anterior, el de dispensador, yo estaba pensando que hay contextos en los que pueden ser aplicables los de dispensador, por ejemplo, la enseñanza en y para la iglesia, a lo mejor es un poquito más adecuada en el contexto, por ejemplo, el Día del Señor, que sea como dispensador, ¿sí? Pero bueno, regresándome a la pregunta, ¿cómo responder? Depende del modelo, hermano. Pero yo sí creo que es un poco más ligero, más llevadero, incluso creo que hasta más dinámico si se hace desde como maestro y como facilitador para juntos con los estudiantes aprender o encontrar la respuesta en caso de no saberla. Muchas gracias, hermano. Y gracias por comentar la pregunta anterior. Yo justamente ese es un ejemplo claro, ¿no? Yo creo que cuando eres maestro de la palabra, pues no puedes ser facilitador, ¿no? O sea, no le dices a la congregación, ahí están los versículos y ustedes investiguen, ¿no? Ahí están los comentarios. Yo creo que es un buen ejemplo, hermano. Yo creo que en cierto contexto familiar también somos maestro de la palabra, ¿no? En un sentido, cuando abordamos el tema del sacerdocio en el hogar, tenemos esa responsabilidad de guiar a la familia en adoración y en instrucción de la palabra. Y pues aunque tenemos ahí el apoyo de ser facilitadores, porque no tenemos todo el peso de lo que implicaría ser un ministro frente a la iglesia, ciertamente somos dispensadores, ¿no? O sea, tenemos que dispensar más y pues ahí el peso está sobre el maestro. Pero buen comentario, hermano, respecto a la pregunta. No sé si alguien más tenga, quiera responder la pregunta 3, hermanos, o si no, damos por concluido. Sí, hermanos, pues yo creo que, yo también creo que ya se dijo lo suficiente. Yo creo que en realidad, o sea, no es tan complejo, ¿no? Se utilizan los tres modelos en diferentes contextos. Obviamente la tendencia personal de cada quien, pues puede girar hacia uno o hacia el otro, pero es necesario, pues, tener el conocimiento de que los tres son aplicables, que los tres van a ser útiles y que son herramientas a nuestra disposición, ¿no? Entonces, yo creo, hermanos, que podemos concluir aquí. Vamos a estar aquí, pues, ya revisando el material que sigue. En realidad, les comento, pues son clases muy parecidas a las que alguna vez ya vimos, pero vale la pena refrescar los temas. Entonces, hermano Paco, de mi parte sería todo. Muy bien, hermanito. Pues voy a pausar aquí la